Obsérvala bien, de pie en medio de la carretera polvorienta, con 32 años que parecen 60, dos niños aferrados a su falda gastada y la soga de un cerdo en la mano derecha. El animal es gordo, sucio, con manchas negras sobre piel rosada, y gruñe como si también entendiera que todo está perdido. El sol de Oaxaca cae como plomo derretido sobre su cabeza, pero Mariana ni siquiera parpadea. Sus ojos están secos, aunque por dentro está lloviendo una tormenta que no cesará en años. Hace apenas 5 días que enterraron a Sebastián, su esposo, el hombre que construyó todo con sus propias manos, el padre de sus hijos, el amor de su vida. Un accidente estúpido en la mina, una roca que cayó en el lugar equivocado, y de repente ella pasó de ser una mujer casada con un futuro prometedor a ser una viuva sin nada más que deudas y miradas de lástima. Pero lo peor no fue perder a Sebastián. Lo peor fue descubrir que su familia política, esos mismos que lloraron en el funeral y le prometieron apoyo eterno, tenían otros planes. Planes que no incluían a ella ni a sus hijos, Diego de 7 años y Sofía de apenas 4. La casa donde vivían, la granja de pollos que Sebastián había levantado desde cero, los ahorros que habían juntado vendiendo huevos en el mercado de Tlacolula, todo desapareció en una tarde. Los hermanos de Sebastián, Rodrigo y Esteban, junto con su hermana Carmela, llegaron con papeles, muchos papeles que Mariana no entendió porque el dolor todavía le nublaba la vista y porque nunca tuvo mucha escuela. Le dijeron que Sebastián había firmado documentos antes de morir, que la propiedad estaba a nombre de todos los hermanos, que ella como simple esposa no tenía derecho legal, porque el matrimonio había sido solo por la iglesia, no por el civil. Mintieron con tanta naturalidad que Mariana casi les creyó. Rodrigo, el mayor, fue el más cruel. Se paró frente a ella en la sala de su propia casa y le dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos que tenía 3 días para desalojar, 3 días para recoger sus cosas, llevarse a los niños y buscar otro lugar donde vivir. Cuando ella protestó, cuando les recordó que Sebastián había trabajado como burro para construir ese lugar, que esa tierra la habían comprado juntos con el dinero de la dote de su boda y con años de ahorro, Carmela soltó una risa seca y dijo que las mujeres siempre exageran su contribución. Mariana sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Buscó ayuda en los ojos de don Fermín, el padre de Sebastián, un anciano de 83 años que estaba sentado en su silla de ruedas en la esquina de la sala. El viejo tenía lágrimas en los ojos, pero negó con la cabeza. Estaba enfermo, dependía de Rodrigo para todo, y no tenía la fuerza ni el valor para enfrentarse a sus propios hijos. Mariana pasó esas 3 noches sin dormir, abrazando a Diego y a Sofía en la cama que había compartido con Sebastián, escuchando los pasos de los cuñados que ya revisaban la casa como buitres, calculando cuánto valía cada mueble, cada herramienta, cada recuerdo. Al tercer día, muy temprano, antes de que saliera el sol, Rodrigo tocó la puerta con los nudillos. Era hora de irse. Mariana había empacado lo poco que pudo en 2 mochilas viejas, ropa para los niños, algunas fotos, un suéter de Sebastián que todavía olía a él. Diego lloraba en silencio, tratando de ser fuerte como su padre le había enseñado. Sofía no entendía nada. Solo repetía que quería quedarse en su cuarto, que quería a su papá. Cuando Mariana salió de la casa con sus hijos, Carmela estaba en el porche con los brazos cruzados. Tenía esa expresión de satisfacción que tienen las personas mezquinas cuando ganan algo que no merecen. «Espera», dijo Rodrigo con una voz que fingía amabilidad. «No queremos que digas que somos malas personas. Te vamos a dar algo, una herencia justa por los años que estuviste con Sebastián». Mariana sintió un destello de esperanza. Quizás había un poco de humanidad en ellos después de todo. Quizás le darían algo de dinero, lo suficiente para rentar un cuarto mientras conseguía trabajo. Rodrigo caminó hacia el corral trasero donde estaban los animales. Regresó jalando una soga. Al final de la soga venía Napoleón, el cerdo que Sebastián había comprado hacía 6 meses, con la idea de engordarlo para venderlo en Navidad. El animal pesaba al menos 150 kilos, era terco, maloliente y tenía la costumbre de gruñir amenazadoramente cuando alguien se acercaba. «Toma», dijo Rodrigo aventándole la soga a Mariana. «Este cerdo era el favorito de Sebastián. Ahora es tuyo».
Considéralo tu herencia. El silencio que siguió fue peor que cualquier insulto. Esteban y Carmela comenzaron a reírse, primero bajito, luego a carcajadas. Rodrigo se unió a la risa. Los tres se burlaban abiertamente de ella, de la viuda patética que se iba con 2 niños hambrientos y un cerdo sucio. Mariana apretó la soga con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Miró a Napoleón, que la observaba con sus ojitos pequeños e inteligentes. El cerdo dejó de gruñir, como si también supiera que ambos habían sido desechados. Diego tomó la mano libre de su madre. «Mamá, vamos, no llores». Sofía se aferró a su pierna. «Tengo miedo, mami». Mariana no lloró, no les daría ese placer. Levantó la barbilla, acomodó las mochilas en sus hombros, tomó la mano de Diego y comenzó a caminar. Napoleón la siguió sin resistirse, sus pezuñas haciendo un sonido sordo contra la tierra seca. Caminaron por el sendero que salía de la granja, el mismo sendero por donde había llegado 6 años atrás, como una novia feliz. Escuchó la puerta de su antigua casa cerrarse con fuerza, el sonido de un capítulo que terminaba de la peor manera posible. No miró atrás. Si lo hacía, si veía una última vez el lugar donde había sido feliz, donde había parido a sus hijos, donde había amado a Sebastián, se desmoronaría completamente. El camino era largo, y el sol ya estaba alto cuando alcanzaron la carretera principal. Mariana no tenía idea de hacia dónde ir. Su propia familia vivía en Chiapas, a cientos de kilómetros de distancia, y hacía años que no hablaba con ellos después de que la desheredaran por casarse sin su permiso. No tenía amigos cercanos, porque Sebastián y los niños habían sido todo su mundo. El pueblo más cercano, San Bartolo, estaba a 8 kilómetros, pero allí todos conocían a la familia de Sebastián, y Rodrigo tenía influencia. Nadie se atrevería a ayudarla por miedo a represalias. Siguió caminando sin rumbo fijo, solo alejándose, poniendo distancia entre ella y la humillación. Diego cargaba a Sofía cuando la niña se cansaba, y Mariana cargaba las mochilas y jalaba a Napoleón, que sorprendentemente caminaba sin protestar demasiado. Pasaron horas. El sol comenzó a descender tiñendo el cielo de naranjas y rojos violentos. Los pies de Mariana sangraban dentro de sus zapatos baratos. Diego ya no podía cargar a su hermana y ambos niños lloraban de hambre y sed. Se detuvieron junto a un arroyo delgado que corría al lado del camino. El agua era clara pero helada. Mariana dejó que los niños bebieran primero, llenándoles las manos con agua una y otra vez hasta que dejaron de toser. Napoleón metió todo el hocico en el arroyo y bebió ruidosamente. Luego se echó en el lodo fresco, revolcándose con evidente placer. Mariana bebió también, el agua tan fría que le dolió la garganta. Se sentó en una roca y miró a su alrededor. Estaban en medio de la nada, rodeados de cerros áridos y matorrales espinosos. La noche se acercaba rápidamente, y con ella el frío de la montaña. No podían quedarse en el camino. Era peligroso. Había animales salvajes, y peor aún, hombres peligrosos que aprovechaban la oscuridad. Vio un grupo de árboles de mezquite más adelante, junto a los restos de lo que parecía haber sido una cerca de piedra. No era mucho, pero los protegería del viento. «Vamos, niños», dijo con una voz que intentaba sonar valiente. «Vamos a acampar allí». Diego, siempre el pequeño guerrero, asintió y ayudó a su hermana a levantarse. Napoleón se levantó del lodo, ahora completamente cubierto de barro negro, y lo siguió gruñendo suavemente. Mariana improvisó un refugio con ramas secas apoyadas contra la cerca de piedra. Extendió un suéter en el suelo para que los niños se sentaran. Abrió una de las mochilas y encontró lo poco que había podido guardar, medio paquete de galletas saladas, una lata de frijoles sin abrir y sin abrelatas, y una manzana arrugada. Partió la manzana en 3 pedazos pequeños, uno para cada niño y uno para ella. Las galletas las dividió igual. No era suficiente, ni siquiera para calmar el hambre, pero era todo lo que tenían. Diego comió despacio, como si quisiera hacer que durara más. Sofía se durmió con el último pedazo de galleta todavía en la mano. Mariana la arropó con el suéter de Sebastián y se quedó mirando a sus hijos dormir. Eran tan pequeños, tan inocentes. No merecían esto. No merecían tener hambre. No merecían dormir en el suelo. No merecían perder a su padre y su hogar
en la misma semana. La culpa la atravesó como un cuchillo. Había fallado. No había podido protegerlos. El llanto que había estado conteniendo durante días finalmente salió, silencioso y amargo. Lloró por Sebastián, por sus hijos, por ella misma. Lloró hasta que ya no le quedaron lágrimas y solo quedó un vacío enorme y oscuro. Entonces sintió algo. Un empujón suave en su espalda. Era Napoleón. El cerdo se había acercado y ahora estaba echado junto a ella, su cuerpo enorme y caliente contra su espalda. El animal era sucio y olía terrible, pero su calor era reconfortante. Mariana se recargó contra él y, por extraño que pareciera, se sintió un poco menos sola. «Gracias, Napoleón», susurró. «Al menos tú te quedaste». El cerdo gruñó suavemente, un sonido que casi parecía comprensivo. Esa noche durmió mal, despertándose con cada sonido, cada aullido lejano de coyote, cada crujido de rama. Pero cada vez que abría los ojos, allí estaba Napoleón, despierto, con sus orejas alertas como si montara guardia. Al amanecer, Mariana se despertó con una decisión tomada. No podían seguir así. Necesitaban encontrar un lugar, cualquier lugar, donde pudieran quedarse aunque fuera temporalmente. Necesitaban comida de verdad, no migajas, y necesitaban un plan. Recordó algo que Sebastián le había contado una vez, sobre un pueblo más grande llamado Santa María Atzompa, famoso por su cerámica y su mercado. Estaba más lejos, quizás 2 días de camino, pero allí nadie los conocería. Podrían empezar de cero. Despertó a los niños. Diego tenía ojeras profundas para un niño de 7 años. Sofía preguntó por su papá apenas abrió los ojos, y Mariana tuvo que mentirle de nuevo, decirle que papá estaba en el cielo cuidándolos. Caminaron todo el día. El estómago de Mariana se retorcía de hambre. Los niños ya no se quejaban, lo cual era peor porque significaba que estaban demasiado débiles para protestar. A media tarde, Mariana vio algo que le dio una idea desesperada. Había un campo de nopales silvestres a un lado del camino. Usando una piedra afilada, cortó varias pencas jóvenes, raspando las espinas con cuidado. No tenía fuego para cocinarlas, pero el hambre era más fuerte que el asco. Cortó pedazos pequeños y se los dio a los niños. «Sabe raro, mami», dijo Diego haciendo una mueca, pero se lo comió todo. Mariana comió también. Los nopales crudos sabían a tierra y pasto, pero llenaban el estómago. Le dio un pedazo a Napoleón, que lo devoró feliz. Esa noche encontraron refugio en una iglesia abandonada, un edificio pequeño de adobe con el techo parcialmente derrumbado. Había bancas rotas y polvo por todas partes, pero era mejor que dormir a la intemperie. Mariana hizo una cama improvisada con las mochilas y los niños se durmieron inmediatamente. Ella se quedó despierta, mirando las estrellas a través del techo roto, preguntándose si Sebastián podía verla desde donde estuviera. «Si me estás viendo, amor, necesito tu ayuda», susurró al cielo. «No sé qué hacer, no sé cómo salvar a nuestros hijos. Dame una señal, algo, lo que sea». Querida amiga que nos acompañas en este momento, sé que esta historia te está tocando el corazón, porque todas hemos sentido, de alguna manera, lo que es estar al borde del abismo. Quiero pedirte algo desde el fondo de mi alma. Si esta historia te está conmoviendo, si sientes que Mariana merece que su voz sea escuchada, regálanos tu suscripción a este canal. No es solo un clic, es tu manera de decirnos que estas historias importan, que las luchas de las mujeres valientes importan. Y en los comentarios cuéntanos, ¿has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que haya tenido que empezar de cero con todo en contra? Queremos saber de ti. Queremos que este espacio sea nuestro, un lugar donde podamos compartir nuestras historias sin miedo. Y si tienes ideas de qué otras historias te gustaría que contáramos, escríbelas. Este canal es tuyo, es nuestro refugio. Ahora sigamos con Mariana, porque lo que viene te va a sorprender y emocionar aún más. La señal llegó a la mañana siguiente, aunque no de la forma que Mariana esperaba. Cuando despertó, Napoleón no estaba. Entró en pánico. El cerdo era lo único de valor que tenían. Si lo perdían, perdían incluso la remota posibilidad de venderlo algún día para conseguir dinero. Salió corriendo de la iglesia, llamándolo en voz baja para no asustar a los niños que todavía dormían. Lo encontró a unos 20 metros de distancia,
osando en la tierra con entusiasmo. Había encontrado algo. Mariana se acercó y vio que Napoleón había desenterrado tubérculos, raíces gruesas y carnosas que crecían salvajes. Eran camotes silvestres. El cerdo mordisqueaba uno felizmente. Mariana casi se ríe. El animal, en su búsqueda de comida, había encontrado el desayuno para todos. Cavó con las manos, sacando más tubérculos. Algunos estaban buenos, otros podridos, pero logró reunir suficientes para alimentar a sus hijos. Los lavó en un charco cercano y los partió en pedazos. Crudos no sabían mal, dulces y fibrosos. Diego y Sofía comieron con apetito renovado. «Gracias, Napoleón», dijo Mariana acariciando la cabeza del cerdo. «Eres más listo de lo que pensé». El cerdo gruñó, claramente orgulloso de sí mismo. Ese día caminaron con más energía. Los camotes habían dado fuerzas a todos. Llegaron a un cruce de caminos donde había un señor vendiendo cocos y naranjas desde una carreta tirada por un burro. El hombre, de unos 60 años, de piel curtida por el sol y ojos bondadosos, las miró con curiosidad. «¿Van muy lejos, señora?», preguntó quitándose el sombrero. «A Santa María Atzompa», respondió Mariana. «¿Falta mucho?». El hombre silbó. «Un día más y van a buen paso». «¿Y los niños?». «Se ven cansados». Mariana bajó la mirada. «Estarán bien. Solo necesitan descansar un poco». El hombre observó a los niños, luego a Napoleón y finalmente a Mariana. Había algo en su mirada que le decía que esta mujer estaba huyendo de algo, pero no preguntó. En cambio, abrió una bolsa de red y sacó 3 naranjas. «Tomen, para el camino. No es mucho, pero les ayudará». Mariana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La bondad de un extraño después de tanta crueldad familiar era demasiado. «No tengo cómo pagarle, señor». «No pido pago, señora. Solo cuide a esos niños. Se merecen algo mejor que este camino polvoriento». Mariana le agradeció con la voz quebrada y siguieron su camino. Las naranjas fueron un regalo del cielo. Los niños las devoraron, el jugo dulce corriendo por sus barbillas. Incluso Napoleón comió algunos gajos. Al atardecer del tercer día, finalmente vislumbraron Santa María Atzompa. El pueblo era más grande de lo que Mariana esperaba, con calles empedradas, casas de colores brillantes y un mercado bullicioso incluso a esa hora. Se sintió pequeña e insignificante. Era una forastera con 2 niños sucios, un cerdo enorme y ningún plan real. Se instalaron en la plaza principal, junto a una fuente de cantera. Lavó las caras de los niños y trató de arreglar su propio cabello enredado. Napoleón bebió agua ruidosamente de la fuente, ganándose miradas curiosas y algunas risas de la gente que pasaba. Mariana no sabía qué hacer. Necesitaba trabajo, pero ¿quién contrataría a una mujer con 2 niños pequeños? Necesitaba un lugar para dormir, pero no tenía dinero para pagar una habitación. Estaba considerando pedir limosna cuando una mujer se acercó. Era robusta, de unos 50 años, con un delantal lleno de manchas de masa y un rostro amable aunque cansado. «¿Ese cerdo es tuyo, muchacha?», preguntó señalando a Napoleón. «Sí, señora», respondió Mariana, preparándose para ser regañada por traer un animal a la plaza. La mujer lo examinó con ojo crítico. «Es un buen ejemplar. Gordo, sano. ¿Lo vendes?». Mariana dudó. Napoleón era todo lo que tenían, pero también era lo único que podía convertirse en dinero. «No sé, señora. ¿Cuánto pagaría?». La mujer pensó un momento. 3.000 pesos. «Te lo compro ahora mismo». Era una cantidad considerable, suficiente para rentar un cuarto por algunos meses, comprar comida, quizás incluso ropa nueva para los niños. Mariana miró a Napoleón. El cerdo la observaba con esos ojos inteligentes, la cabeza ladeada como si entendiera que su destino estaba siendo decidido. Recordó las noches en el camino, cuando su calor había sido el único consuelo. Recordó cómo había encontrado los camotes, cómo había caminado a su lado sin quejarse. Sebastián había querido a este cerdo. Había dicho que Napoleón era especial, que tenía suerte. «No, señora», dijo finalmente. «No está en venta». La mujer se encogió de hombros. «Tu pérdida. Pero si cambias de opinión, trabajo en la carnicería Morales, al otro lado del mercado. Pregunta por doña Beatriz». Se alejó dejando a Mariana con más dudas que certezas. ¿Había hecho lo correcto? Probablemente no.
Probablemente había dejado pasar la única oportunidad de conseguir dinero rápido, pero algo en su interior le decía que Napoleón era más importante de lo que parecía. Esa noche durmieron en el atrio de la iglesia del pueblo. No era permitido, pero el sacerdote, un hombre joven, hizo la vista gorda cuando vio a los niños dormidos. A la mañana siguiente, Mariana despertó con una determinación renovada. Si no iba a vender a Napoleón, necesitaba encontrar otra manera de ganar dinero. Recordó algo que Sebastián siempre decía: los cerdos no solo sirven para carne, también producen. Una cerda da lechones que se venden bien, pero Napoleón era macho. Entonces recordó otra cosa. Su abuela, que había muerto cuando ella era niña, hacía chicharrón y carnitas que eran famosas en todo su pueblo. Le había enseñado algunos trucos antes de morir. Mariana nunca los había usado porque en la granja de pollos no había necesidad. Pero ahora, con Napoleón, la idea era descabellada. ¿Cómo iba a hacer chicharrón sin matar al cerdo? Entonces se le ocurrió algo. Napoleón perdía pelo constantemente, grandes mechones que quedaban en el camino, y los cerdos producen mucha manteca. Si pudiera de alguna manera recolectar esa grasa, procesarla, podría hacer algo con ella. Era una idea tonta, imposible casi, pero era algo. Pasó ese día observando el mercado, vio a las vendedoras de carnitas, cómo preparaban la carne en enormes casos de cobre, vio a las señoras que vendían chicharrón recién hecho, crujiente y dorado, y tuvo una revelación. No necesitaba matar a Napoleón para entrar en ese negocio. Necesitaba aprender el oficio primero, conseguir experiencia, y cuando estuviera lista entonces y solo entonces, tomaría decisiones sobre el futuro del cerdo. Encontró trabajo de la manera más inesperada. Estaba sentada en la plaza. Los niños jugaban con piedras mientras Napoleón dormitaba al sol, cuando un anciano se acercó cojeando con ayuda de un bastón. Era muy viejo, con el cabello completamente blanco y la piel como pergamino arrugado. Se sentó en la banca junto a ella sin pedir permiso. «Ese cerdo tuyo», dijo sin preámbulos, «tiene buena genética. Se ve que viene de cría ibérica». Mariana lo miró sorprendida. No sabía que Napoleón tuviera algo especial. Sebastián simplemente lo había comprado en el mercado. «Es verdad, señor, aunque no sé mucho de eso». El anciano asintió. «Yo sí sé. Me llamo don Eulalio. Tuve la mejor charcutería de Oaxaca durante 40 años. Hacía jamones, chorizos, morcillas, todo. Ahora estoy viejo y solo, pero todavía recuerdo cómo se hace». Algo en el tono de su voz hizo que Mariana prestara atención. «¿Y por qué me cuenta esto, don Eulalio?» El viejo la miró con ojos penetrantes. «Porque te veo aquí sentada con tus niños, sin rumbo, con ese cerdo que vale oro, y no sabes qué hacer con él. Y porque hay algo en ti que me recuerda a mi hija. Ella también era terca y orgullosa». Mariana sintió un nudo en la garganta. «¿Dónde está su hija ahora?» «Se fue a Estados Unidos hace 20 años. No volví a saber de ella». Don Eulalio se quedó en silencio un momento. Luego continuó. «Tengo una propuesta. Tengo un local abandonado, era mi charcutería. Está cerrada desde que me enfermé de las piernas y ya no pude trabajar. Si tú quieres, puedes usar el lugar. Tiene todo lo que necesitas: ahumador, mesas de trabajo, incluso algunas herramientas viejas». Mariana no podía creerlo. «¿Y qué quiere a cambio?» «Nada complicado. Cuida el lugar, manténlo limpio. Y cuando empieces a producir, porque sé que lo harás, me das un poco de lo que hagas. Tengo 87 años y estoy harto de comer frijoles todos los días. Quiero probar un buen chorizo antes de morirme». Era una oferta demasiado buena para ser cierta, pero Mariana no estaba en posición de dudar. «Acepto, don Eulalio. Le prometo que no se arrepentirá». El viejo sonrió mostrando pocos dientes. «Ya veremos. Ven, te mostraré el lugar». La charcutería estaba en una calle lateral, un edificio de una planta con paredes de adobe y un letrero descolorido que decía «Embutidos don Eulalio». Cuando el anciano abrió el candado y empujó la puerta, un olor a humedad y abandono los golpeó. Dentro estaba oscuro y lleno de polvo. Había telarañas en cada esquina. El piso estaba cubierto de hojas secas que habían entrado por una ventana rota, y las mesas de trabajo estaban manchadas y oxidadas. Pero Mariana vio más allá del desastre. Vio el potencial. Había un ahumador grande en el patio trasero, construido en ladrillo y todavía sólido. Había ganchos en el techo para colgar los embutidos.
Había un cuarto frío que ya no funcionaba pero que podía repararse. Y lo más importante, había espacio. Espacio para trabajar, espacio para que los niños jugaran, espacio para empezar de nuevo. «Es perfecto», dijo con la voz emocionada. Don Eulalio se encogió de hombros. «Está hecho un desastre, pero si tú dices que es perfecto, adelante. Hay un cuarto en la parte de atrás donde yo guardaba los sacos de sal. Puedes dormir allí tú y tus niños. No es lujo, pero tiene techo». Mariana sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Era la primera vez en días que alguien le ofrecía algo sin esperar destruirla a cambio. «Gracias, don Eulalio. No sabe lo que esto significa para nosotros». El viejo agitó la mano como quitándole importancia. «Solo no me hagas quedar mal. Este lugar fue mi orgullo una vez. Me gustaría verlo vivo de nuevo antes de irme». Mariana pasó la siguiente semana limpiando. Diego la ayudaba barriendo y cargando cubetas de agua. Sofía jugaba en una esquina con una muñeca de trapo que una vecina le había regalado. Napoleón se instaló cómodamente en el patio trasero, donde había un pequeño corral que probablemente fue para cerdos en el pasado. El animal parecía feliz allí, revolcándose en la tierra y gruñendo satisfecho. La comunidad del barrio, al principio desconfiada de la forastera con niños y cerdo, comenzó a ablandarse cuando vieron cuánto trabajaba Mariana. Una vecina, doña Socorro, le llevó tortillas recién hechas. Otra, la señora Ramírez, le regaló una olla vieja pero funcional. Don Eulalio venía todos los días, sentándose en una silla en el patio, observando el progreso y contando historias de sus años en el negocio. Le enseñó a Mariana todo lo que sabía. Le explicó que los mejores chorizos llevan carne de cerdo con 20% de grasa. El secreto del buen jamón está en la curación lenta con sal marina, que la morcilla necesita sangre fresca, pero también arroz para darle cuerpo. Mariana absorbía cada palabra como si fueran lecciones sagradas. Pero había un problema. No tenía carne para procesar. No tenía dinero para comprar un cerdo entero en el rastro. Y no iba a matar a Napoleón. Eso estaba fuera de discusión. El cerdo se había convertido en parte de la familia, casi como una mascota extraña que los niños adoraban. Don Eulalio notó su dilema. «Necesitas empezar con algo pequeño», dijo una tarde. «No puedes hacer jamón sin jamón, pero puedes hacer otras cosas. ¿Conoces el moronga?» Mariana negó con la cabeza. «Es un embutido hecho con sangre, especias y arroz. Se vende bien porque es barato pero sabroso. Y no necesitas mucha carne. Podrías empezar con eso». «¿Pero dónde consigo la sangre?», preguntó Mariana. Don Eulalio sonrió. «En el rastro municipal. Los matarifes desechan mucha sangre. Si vas temprano y llevas tus propios botes, te la regalan. No vale nada para ellos». Era una solución, aunque la idea de trabajar con sangre le daba un poco de asco. Pero Mariana ya no era la mujer delicada que había sido. La necesidad te cambia, te endurece, te hace capaz de cosas que nunca imaginaste. A la mañana siguiente, antes del amanecer, caminó hasta el rastro en las afueras del pueblo. Llevaba 2 cubetas de plástico que don Eulalio le había prestado. El rastro era un lugar brutal, lleno de sonidos que preferían no escuchar y olores que quemaban la nariz. Los matarifes, hombres grandes con delantales ensangrentados, la miraron con desconfianza. «¿Qué quieres, mujer?», preguntó uno de ellos, un tipo con brazos como troncos y una cicatriz en la mejilla. «Vengo por sangre, si tienen de sobra, para hacer moronga». El hombre se rió. «¿Moronga? ¿Tú? No me pareces carnicera». «No lo soy», respondió Mariana levantando la barbilla. «Pero voy a aprender». Algo en su tono hizo que el hombre dejara de reírse. Se encogió de hombros. «Está bien, hay sangre de sobra del rastro de hoy. Llena tus cubetas, pero te advierto, si no sabes lo que haces, te va a salir una porquería». Mariana llenó las cubetas con sangre todavía tibia. Era repugnante, pesado, y el olor era horrible, pero lo cargó de vuelta a la charcutería sin quejarse. Don Eulalio la esperaba con los ingredientes preparados: arroz cocido, cebolla picada, especias que él mismo había guardado durante años en frascos polvorientos. Le enseñó paso a paso. Primero cuelas la sangre para quitar los coágulos. Luego la mezclas con el arroz y las especias. La sazonas bien con sal, pimienta, clavo, canela. Luego rellenas las tripas, las amarras bien y las hierves despacio. Mariana trabajó toda la mañana.
Sus manos se mancharon de rojo oscuro. El olor llenó toda la charcutería. Los niños observaban desde la puerta, fascinados y un poco asustados. Napoleón olfateaba el aire con interés. Cuando las morongas estuvieron listas, don Eulalio cortó una y la probó. Masticó lentamente, sus ojos cerrados. Mariana contuvo la respiración. El veredicto del anciano llegó después de un silencio que pareció eterno. «No está mal», dijo finalmente. «Para ser tu primera vez, está bastante bien. Necesita un poco más de sal y quizás una pizca más de pimienta, pero el sabor está allí. Tiene el alma correcta». Mariana sintió una oleada de alivio y orgullo. «Lo hice bien. Realmente lo hice bien». Don Eulalio asintió. «Ahora ve y véndelas. Hay un mercado sobre ruedas que se pone todos los miércoles en la plaza central. Pagas 50 pesos por el espacio y puedes vender allí. Es tu oportunidad». Mariana usó los últimos pesos que le quedaban para pagar el espacio en el mercado. El miércoles por la mañana, muy temprano, montó un pequeño puesto con una mesa prestada y un mantel limpio. Colocó sus morongas en una charola. Cortó algunas en rebanadas para que la gente pudiera probar. Los niños estaban con ella, Diego ayudándola a arreglar el puesto, y Sofía sentada en una caja de madera columpiando sus piernitas. Al principio nadie se acercaba. Había otros vendedores de embutidos, gente establecida con años en el negocio. Mariana era la forastera, la nueva, la que nadie conocía. Pero entonces una señora mayor, jorobada y con un bastón, se detuvo frente a su puesto. «¿Qué vendes, hija?», preguntó con voz cascada. «Moronga casera, señora, hecha esta mañana con receta tradicional. ¿Puedo probar? Por supuesto». Mariana cortó un pedacito y se lo ofreció en un plato desechable. La señora lo masticó lentamente, su rostro arrugado, concentrado. Luego asintió. «Sabe como la que hacía mi madre. Hace años que no pruebo una moronga así. Dame 2. Fue la primera venta. Solo 100 pesos, pero para Mariana fue como ganar 1.000.000. Más gente comenzó a acercarse, curiosos por ver qué había comprado la señora. Probaban y la mayoría compraba. Para el mediodía Mariana había vendido toda su moronga. Tenía 500 pesos en el bolsillo, suficiente para comprar comida para una semana, más ingredientes para hacer más embutidos. Regresó a la charcutería casi corriendo, con los niños y Napoleón siguiéndola. Don Eulalio estaba en el patio tomando sol. «¿Cómo te fue?», preguntó, aunque su sonrisa decía que ya sabía la respuesta. «Vendí todo, don Eulalio, todo. La gente dijo que estaba buena». El anciano se levantó con dificultad y le dio una palmada en el hombro. «Lo sabía. Tienes el toque. Ahora no te duermas en tus laureles. Tienes que hacer más. Tienes que ser constante. La gente vuelve si el producto es siempre bueno, pero te abandonas y bajas la calidad aunque sea una vez». Mariana asintió, grabándose cada palabra. Durante las siguientes semanas estableció una rutina brutal. Se levantaba a las 4 de la mañana, iba al rastro por la sangre, regresaba y preparaba la moronga. Los miércoles y sábados vendía en el mercado. Poco a poco, su clientela creció. Empezó a tener clientes regulares, gente que buscaba específicamente su puesto. Doña Beatriz, la carnicera que había querido comprar a Napoleón, se convirtió en una de sus mejores clientas. Comprabas 10 morongas cada semana para revender en su negocio. Un día, doña Beatriz le hizo una propuesta. «Mariana, ¿por qué no haces chorizo también? Yo te compro todo lo que produzcas, te pago bien». El chorizo era más complicado que la moronga. Necesitaba carne molida, muchas especias y las tripas correctas, pero sobre todo necesitaba tiempo para curar. Don Eulalio le enseñó la receta secreta de su familia. «El secreto está en el balance», le explicó. «La carne debe ser 80% magra, 20% grasa. La grasa le da jugosidad, pero no debe ser demasiada o queda aceitoso. Las especias tienen que ser frescas, nunca uses pimentón viejo porque amarga. Y el tiempo de curación, mínimo 5 días colgado en lugar fresco y oscuro». Mariana invirtió sus ganancias en comprar carne en el rastro. No era la mejor carne. Eran recortes que los carniceros vendían barato, pero servía. Pasó 2 días moliendo, sazonando, embutiendo. Sus manos le dolían del esfuerzo. Diego ayudaba amarrando los chorizos después de que ella los rellenaba. Sofía dormía en una esquina envuelta en un suéter. Napoleón observaba todo desde su corral,
gruñendo ocasionalmente como dando consejos. Los primeros chorizos fueron un desastre. Quedaron muy salados, la tripa se rompió en varios y se les metieron moscas. Mariana lloró de frustración. Había desperdiciado dinero precioso en un fracaso. Don Eulalio la consoló. Todos fallan al principio. Mi primer chorizo parecía una piedra. Lo intenté 7 veces antes de lograr uno decente. Tú lo lograrás más rápido porque tienes necesidad, y la necesidad es la mejor maestra. Tenía razón. El segundo intento fue mejor. El tercero fue bueno. Para el cuarto, Mariana había perfeccionado la técnica. Los chorizos salían uniformes, bien sazonados, con el color rojo intenso que indicaba calidad. Doña Beatriz probó uno y su cara se iluminó. Esto es excelente, Mariana. Te compro 30 chorizos por semana. Y conozco a otros carniceros que también van a querer. El negocio explotó. Mariana ahora trabajaba de madrugada hasta la noche. Hacía moronga, chorizo y empezó a experimentar con longaniza. Contrató a una vecina, doña Jacinta, para que cuidara a los niños mientras ella trabajaba. Diego empezó a ir a la escuela del pueblo, usando un uniforme que Mariana compró con sus primeras ganancias decentes. Sofía iba a un jardín de niños gratuito que dirigían unas monjas. Napoleón seguía siendo parte del negocio, aunque de manera indirecta. Don Eulalio le había explicado que los cerdos tienen un olfato increíble y pueden detectar si la carne está en mal estado. Así que Mariana había entrenado a Napoleón para que oliera la carne antes de procesarla. Si el cerdo la rechazaba con un gruñido, ella sabía que algo andaba mal. Se convirtió en un control de calidad viviente. La gente del barrio empezó a llamarlo el cerdo sabio. Los meses pasaron. La charcutería Don Eulalio volvió a la vida. Mariana repintó el letrero, arregló las ventanas, compró equipo nuevo. Ahora tenía 5 clientes mayoristas que le compraban semanalmente. Había ahorrado suficiente dinero para rentar formalmente el local, aunque don Eulalio se negaba a aceptar más que una renta simbólica. «Esta era mi pasión», le decía el anciano. «Verla revivir en tus manos es pago suficiente». Una tarde, mientras Mariana cerraba el negocio, una camioneta negra y reluciente se estacionó afuera. De ella bajó un hombre de unos 45 años, bien vestido, con lentes oscuros y un portafolio de piel. «Buenas tardes», dijo con una sonrisa profesional. «¿Es usted Mariana Morales?» «Sí, soy yo», respondió ella limpiándose las manos en el delantal. «¿En qué puedo ayudarle?» «Me llamo Ernesto Fuentes. Soy distribuidor de embutidos para supermercados de la ciudad de Oaxaca. He probado su chorizo y, francamente, es el mejor que he probado en años. Quiero hacer negocios con usted». Mariana sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Supermercados?» El señor Fuentes asintió. «Tengo contratos con 10 supermercados. Si usted puede producir 300 chorizos por semana, se los compro todos. Le pago el doble de lo que le pagan sus clientes actuales». Era una oportunidad enorme, el tipo de oportunidad que cambia vidas. Pero también era aterradora. 300 chorizos eran casi 10 veces lo que producía ahora. Necesitaría más equipo, más ayuda, más espacio. «Déjeme pensarlo, señor Fuentes», dijo cautelosamente. «Es una oferta muy generosa, pero necesito evaluar si puedo cumplir». El hombre le dejó su tarjeta. «Tiene una semana para decidir, pero le advierto, no voy a esperar más. Hay otros productores interesados». Esa noche, Mariana no pudo dormir. Discutió la oferta con don Eulalio. El anciano fue prudente. «Es una gran oportunidad, pero también un gran riesgo. Si aceptas y no puedes cumplir, arruinarás tu reputación. Pero si no aceptas, quizás nunca tengas otra oportunidad así. La decisión es tuya». Mariana pensó en Sebastián. ¿Qué haría él? Probablemente tomaría el riesgo. Él siempre había sido valiente, soñador, ambicioso, pero también pensó en sus hijos. No podía arriesgarlo todo. Necesitaba estabilidad para ellos. Al final, tomó una decisión que era típicamente suya, cautelosa pero valiente a la vez. Aceptó el trato, pero negoció. Le dijo al señor Fuentes que empezaría con 150 chorizos por semana, y si todo salía bien, en 2 meses subiría a 300. El hombre aceptó. Mariana se lanzó al trabajo con todo. Contrató a 2 ayudantes más. Compró un segundo molino de carne. Reorganizó toda la charcutería para ser más eficiente.
Napoleón fue trasladado a un corral más grande en la parte de atrás, donde ahora había espacio para que corriera. El cerdo parecía feliz con el cambio. Todo iba perfectamente hasta que llegó la carta. Era un sobre oficial con sellos legales y el escudo del municipio de San Bartolo, su antiguo pueblo. Mariana lo abrió con manos temblorosas. Era una notificación de demanda. Rodrigo, Esteban y Carmela, los cuñados que la habían despojado, la estaban demandando por robo de propiedad. Alegaban que Napoleón era un activo de la granja que ella había robado cuando fue expulsada y exigían su devolución inmediata o el pago de su valor, que ellos tasaban en 50,000 pesos, una cantidad ridículamente inflada. Además, incluían una demanda por daños y perjuicios, argumentando que la ausencia del cerdo había afectado su producción en la granja. Mariana sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Justo cuando las cosas empezaban a ir bien, el pasado regresaba para destruirlo todo. Mostró la carta a don Eulalio. El anciano leyó con el ceño fruncido. «Esto es una extorsión», dijo con voz temblorosa de rabia. «Están desesperados por dinero y saben que ahora tú lo tienes. Buscan una manera fácil de sacártelo». «¿Pero pueden hacer eso?», preguntó Mariana. «¿Pueden venir y quitarme a Napoleón después de todo este tiempo?». Don Eulalio suspiró. «Legalmente, no lo sé. Necesitas un abogado, alguien que entienda estas cosas. Pero yo conozco a esa clase de gente. No van a parar hasta conseguir algo». Mariana no tenía dinero para un abogado. Todas sus ganancias las había reinvertido en el negocio o las usaba para mantener a sus hijos. Estaba atrapada. Esa noche, por primera vez en meses, consideró seriamente vender a Napoleón. Sería más fácil. Podía vender el cerdo, darles el dinero a los cuñados y terminar con todo este asunto. Pero cuando fue al corral y vio a Napoleón durmiendo pacíficamente, sus orejas moviéndose con cada ronquido, supo que no podía hacerlo. Este animal la había acompañado en los peores momentos. Había sido su compañero en el camino, su calor en las noches frías, su detector de calidad en el negocio. No era solo un cerdo, era familia. «No te voy a entregar, Napoleón», le susurró acariciando su lomo. «Vamos a encontrar otra manera». La respuesta llegó de donde menos lo esperaba. Doña Beatriz, la carnicera, se enteró de la situación por el chisme del pueblo. Se presentó en la charcutería con una propuesta. «Mariana, yo conozco a un abogado en la ciudad. Es mi sobrino. No cobra mucho y es bueno. Déjame hablar con él». Mariana aceptó desesperada. El abogado, un joven de 30 años llamado licenciado Castillo, revisó los documentos y soltó una risa. «Esto no tiene ningún fundamento legal», dijo con confianza. «No existe ningún recibo o documento que pruebe que el cerdo pertenecía a la propiedad de la granja. Según la ley, un animal doméstico entregado en posesión se convierte en propiedad del receptor. Además, ya pasaron más de 6 meses, el tiempo que marca la ley para reclamar propiedad abandonada. Esto es puro acoso». «¿Entonces no pueden quitármelo?», preguntó Mariana con esperanza. «No legalmente, pero pueden hacerte la vida imposible con juicios frívolos. Lo que te recomiendo es contrademandarlos por despojo fraudulento de tu herencia original. Si tu esposo murió sin testamento, como viuda tú y tus hijos son los herederos legítimos de su parte de la propiedad familiar. Ellos te robaron. Nosotros podemos recuperarlo». La idea de demandar a los cuñados nunca se le había ocurrido a Mariana. Había estado tan enfocada en sobrevivir, en construir algo nuevo, que nunca consideró luchar por lo viejo. «¿Pero eso no costaría mucho dinero?», preguntó. El licenciado Castillo sonrió. «Trabajo con honorarios de contingencia. No cobro nada hasta que ganemos. Y créeme, este caso es fácil de ganar. Tenemos testigos, tenemos los registros de la propiedad, y tenemos el hecho de que ellos te echaron siendo viuda reciente con 2 niños menores. Ningún juez va a estar de su lado». Mariana tomó la decisión. «Vamos a demandarlos». La batalla legal comenzó. Rodrigo, Esteban y Carmela recibieron las notificaciones de contrademanda y entraron en pánico. No esperaban que la viuda indefensa que habían pisoteado peleara de vuelta. Intentaron negociar, enviaron mensajes a través de conocidos comunes, ofreciendo olvidar todo el asunto si Mariana retiraba su demanda. Ella se negó. El licenciado Castillo era brillante.
encontró inconsistencias en los papeles que los cuñados habían usado para justificar el despojo. Descubrió que habían falsificado la firma de Sebastián en varios documentos, pretendiendo que había cedido sus derechos antes de morir. Encontró testigos, vecinos de la granja que estaban dispuestos a declarar que los cuñados habían planeado todo desde antes de la muerte de Sebastián. El caso era sólido. Mientras tanto, la demanda original por el cerdo fue desestimada por el juez por falta de fundamentos. Napoleón estaba a salvo, pero Mariana no se detuvo allí. Siguió adelante con su contrademanda, decidida a recuperar lo que era legítimamente de sus hijos. Los meses del proceso judicial fueron difíciles. Mariana tenía que viajar al juzgado para las audiencias, perdiendo días de trabajo. Los cuñados intentaron intimidarla, enviando a sus amigos a merodear cerca de la charcutería, haciendo amenazas veladas. Una noche, alguien rompió las ventanas del local. Otra vez encontraron pintas en las paredes con amenazas, pero la comunidad de Santa María Atzompa se cerró en torno a Mariana. Los vecinos organizaron guardias nocturnas para proteger la charcutería. Doña Socorro, la vecina que le había dado tortillas aquel primer día, organizó una colecta para ayudar con los gastos legales. Don Eulalio, a pesar de su edad, se sentaba frente al local cada noche con su vieja escopeta en las rodillas, desafiando a cualquiera a intentar algo. Diego, ahora de 8 años, se volvió más serio y protector. Preguntaba constantemente si su mamá estaba bien, si los hombres malos iban a regresar. Sofía, aún pequeña para entender completamente, solo sabía que había que cuidar a Napoleón porque era importante. El cerdo se había convertido en el símbolo de su resistencia. El día del juicio final llegó. Mariana entró a la sala con don Eulalio a su lado. Llevaba su mejor ropa, un vestido sencillo pero digno que había comprado para la ocasión. Los cuñados estaban allí. Rodrigo con un traje barato que no le quedaba bien, Esteban nervioso y sudando, Carmela con su cara de amargura perpetua. Cuando vieron a Mariana, sus expresiones fueron de shock. Esta no era la mujer rota que habían echado. Esta era una mujer de negocios, segura, fuerte, acompañada. El juez escuchó ambas partes. El abogado de los cuñados intentó argumentar que Mariana había abandonado voluntariamente la propiedad, que no había reclamado nada en su momento. El licenciado Castillo destrozó cada argumento. Presentó las pruebas de falsificación. Presentó los testimonios de los vecinos. Presentó los registros bancarios que mostraban cómo los cuñados habían vaciado las cuentas de la granja apenas Sebastián murió. Presentó fotos del estado actual de la granja, ahora en ruinas por mala administración. El juez no necesitó mucho tiempo para deliberar. La sentencia fue clara y contundente. Se declara que los actos de Rodrigo, Esteban y Carmela constituyeron despojo ilegal y abuso de autoridad sobre una viuda y sus menores hijos. Se ordena la restitución de la mitad de la propiedad de la granja a la señora Mariana Morales, correspondiente a la parte que legítimamente perteneció a su difunto esposo Sebastián. Además, se ordena el pago de daños y perjuicios por la cantidad de 100,000 pesos. Los cuñados palidecieron. Rodrigo intentó protestar, pero el juez lo calló con un martillazo. El fallo está dictado. Tienen 30 días para cumplir o enfrentarán cargos penales por desacato. Mariana salió del juzgado sintiendo que flotaba. Lo había logrado. No solo había defendido a Napoleón, había recuperado la herencia de sus hijos. Don Eulalio la abrazó con lágrimas en los ojos. «Tu Sebastián estaría orgulloso», le dijo. «Muy orgulloso». Los 30 días pasaron y los cuñados, sin opciones, cumplieron con la sentencia. Mariana se convirtió oficialmente en copropietaria de la granja junto con ellos, pero con el añadido de que el juez le había dado la autoridad de administración debido a que los cuñados habían demostrado incompetencia. Esencialmente, ella ahora controlaba todo. Rodrigo, Esteban y Carmela no tenían más remedio que aceptar. La primera decisión de Mariana fue no vengarse. Podría haberlos echado como ellos la habían echado a ella, pero no lo hizo. En cambio, les ofreció un trato. «Yo me quedo con la charcutería en Santa María Atzompa», dijo en una reunión tensa. «La granja la vamos a convertir en una operación de cría de cerdos para mi negocio de embutidos. Ustedes pueden trabajar allí si quieren, como empleados, con un sueldo justo, o pueden vender su parte y seguir su camino. La decisión es suya.
Carmela, amargada hasta el final, eligió vender su parte. Mariana la compró con las ganancias del negocio. Rodrigo y Esteban, derrotados y sin otras opciones, aceptaron trabajar en la granja bajo las condiciones de Mariana. Sabían que era más de lo que merecían. Mariana contrató a un administrador competente, un joven agrónomo recién graduado que conocía de cría porcina. Invirtió en mejorar las instalaciones, en comprar cerdas reproductoras de buena genética, y Napoleón, el cerdo que había sido su salvación, fue trasladado a la granja donde se convirtió en el semental principal. Resulta que don Eulalio tenía razón sobre su genética superior. Los lechones de Napoleón eran fuertes, sanos y perfectos para la producción de carne de calidad. La operación creció exponencialmente. Ahora Mariana no solo producía embutidos, también vendía cerdos en pie a otros productores. La charcutería don Eulalio se expandió. Abrió una segunda sucursal en la ciudad de Oaxaca. Empleaba a 15 personas, muchas de ellas mujeres solas como ella había sido, a quienes daba una oportunidad cuando nadie más lo hacía. Don Eulalio, ahora de 90 años, seguía visitando el negocio, aunque ya no trabajaba. Se sentaba en su silla especial en la entrada, saludando a los clientes, contando historias del pasado. Era el abuelo honorario de Diego y Sofía, y los niños lo adoraban. Una tarde, mientras Mariana revisaba las cuentas en su pequeña oficina, don Eulalio entró cojeando. «Tengo algo que decirte, muchacha». Mariana dejó el papeles y le dio toda su atención. «Dígame, don Eulalio». El anciano se sentó con dificultad. «Estoy viejo, Mariana. Muy viejo. Los doctores me dan quizás un año más. No tengo miedo a la muerte, ya viví suficiente. Pero antes de irme quiero arreglar algunos asuntos». Mariana sintió un nudo en la garganta. Don Eulalio había sido más que un mentor, había sido un padre sustituto, un ángel en el momento más oscuro de su vida. «No diga eso, don Eulalio. Usted va a vivir muchos años más». El viejo negó con la cabeza. «No seas tonta. La muerte viene para todos. Lo importante es lo que dejamos, y yo he decidido dejarte este local. Ya hablé con un notario. Estoy haciendo los papeles para que cuando yo me vaya, la propiedad sea tuya. Es lo justo. Tú le diste vida de nuevo a este lugar. Tú eres su verdadera dueña». Mariana sintió las lágrimas correr por sus mejillas. «Don Eulalio, no puedo aceptar eso. Es demasiado. Ya me ha dado tanto. Es precisamente porque ya te di tanto que quiero darte esto también», dijo el anciano con voz firme. «No tengo hijos que reclamen nada. Mi hija en Estados Unidos nunca volvió. Probablemente ni siquiera sabe si estoy vivo o muerto. Tú eres mi familia ahora, tú y esos niños. Déjame hacer esto. Déjame irme sabiendo que mi legado está en buenas manos». Mariana no pudo hacer otra cosa que abrazarlo y llorar. Meses después, don Eulalio falleció pacíficamente en su sueño. Mariana organizó un funeral hermoso, pagando cada detalle. Medio pueblo asistió. Fue enterrado junto a su esposa en el panteón municipal. En su tumba, Mariana mandó poner una placa que decía: «Eulalio Mendoza, maestro charcutero, padre adoptivo, el hombre que vio valor donde otros vieron desesperación». La vida continuó. Diego creció y se convirtió en un estudiante brillante. Quería estudiar veterinaria para ayudar en el negocio familiar. Sofía era más artística. Dibujaba constantemente y hablaba de estudiar diseño. Mariana los apoyaba en todo, asegurándose de que tuvieran las oportunidades que ella nunca tuvo. Un día, 5 años después del juicio, Mariana recibió una visita inesperada. Era don Fermín, el padre de Sebastián, el abuelo de sus hijos. El anciano había envejecido terriblemente, ahora completamente en silla de ruedas y acompañado por una enfermera. «Mariana», dijo con voz temblorosa, «necesito hablar contigo». Ella lo recibió en la oficina, su corazón dividido entre la compasión y el resentimiento. Este hombre no había hecho nada para defenderla cuando sus cuñados la despojaron. «Vengo a pedirte perdón», dijo don Fermín con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. «Fui un cobarde. Debí haberte defendido, debí haber parado a mis hijos, pero estaba asustado, enfermo, dependiente de ellos, y por mi cobardía, tú y mis nietos sufrieron. He venido a pedirte perdón antes de morir». Mariana sintió que la rabia que había guardado durante años comenzaba a disolverse.
No soy quien para perdonarlo, don Fermín, dijo suavemente, pero mis hijos tienen derecho a conocer a su abuelo. Si usted quiere, puede venir a visitarlos. Ellos merecen tener familia. El anciano sollozó de alivio. Gracias, Mariana. Eres mejor persona de lo que mi familia merece. Así comenzó una relación nueva. Don Fermín visitaba cada semana. Traía regalos modestos para los niños. Les contaba historias de su padre Sebastián. Diego y Sofía aprendieron a querer a su abuelo, y el viejo encontró redención en el amor de sus nietos. Cuando don Fermín murió 2 años después, dejó su parte restante de la granja a Diego y Sofía. Mariana ahora era la dueña absoluta de todo, pero no se detuvo allí. Transformó parte de la granja en una escuela de oficios, donde enseñaba a mujeres viudas y madres solteras el arte de la charcutería. Les daba empleo, les daba esperanza, les daba lo que don Eulalio le había dado a ella, una oportunidad. Napoleón vivió hasta los 15 años, una edad muy avanzada para un cerdo. Cuando murió pacíficamente de viejo, Mariana organizó algo que muchos consideraron ridículo, pero que para ella tenía perfecto sentido: un pequeño funeral. Lo enterraron en la granja bajo un árbol de mezquite. Diego y Sofía, ahora adolescentes, lloraron sin vergüenza. Este cerdo había salvado a su familia, merecía ser honrado. Hoy, 20 años después de aquella tarde terrible en que fue despojada, Mariana dirige un imperio de embutidos que emplea a más de 100 personas. Sus productos se venden en todo México. Ha ganado premios nacionales por su chorizo. Pero más importante que eso, ha salvado a docenas de mujeres en situaciones similares a la suya, dándoles trabajo, dignidad y futuro. En su oficina, en la pared principal, cuelgan 2 fotos. Una es de Sebastián, su amado esposo que partió demasiado pronto. La otra es de Napoleón, el cerdo que llegó como burla y se convirtió en salvación. Entre ambas fotos hay una placa que dice: la verdadera herencia no es lo que te dejan, es lo que construyes con lo poco que tienes. Cuando le preguntan cómo logró todo esto, Mariana siempre responde lo mismo: no fue solo yo, fue la bondad de un anciano que creyó en mí, fue la comunidad que me protegió, fue la memoria de mi esposo que me dio fuerza, y fue un cerdo llamado Napoleón que me enseñó que hasta de lo que parece más insignificante pueden hacer algo grande. Sus hijos le preguntan a veces si odia a los tíos Rodrigo y Esteban, que todavía trabajan en la granja bajo supervisión. Ella siempre niega con la cabeza. El odio es un lujo que no puedo permitirme, les dice. Ellos ya recibieron su castigo, viviendo con la vergüenza de lo que hicieron. Yo recibí mi recompensa viviendo la vida que construí. Eso es suficiente. Y así termina la historia de Mariana, la viuda que fue despojada con crueldad, pero que convirtió la burla de un cerdo en un imperio de dignidad y esperanza.